Buenos días, mi nombre es Alison Milagro Pérez Arellano. Hago parte del proyecto Ondas y grupo investigador con Fenalquista. Nuestro coinvestigador es Aldo Castro de la Hoz. El día de hoy vengo a hablarles sobre nuestro proyecto, el exoesqueleto, quien tiene como título de la investigación cómo diseñar un exoesqueleto que permita a las personas con discapacidad motriz movilizarse en sus entornos cotidianos. El problema que abordaremos es: Cartagena es una ciudad que aún tiene mucho que avanzar en cuanto a la accesibilidad de personas discapacitadas. Esto se evidencia en los espacios públicos, que tienen falta de mantenimiento, ausencia de superficies, andenes y son muy pequeños. En medio de esto, hay muchas personas que ya están adaptadas, pero otras que no se pueden adaptar. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad motriz. Dentro de todo esto tenemos dos objetivos. Nuestro objetivo general, que busca diseñar y desarrollar un prototipo exoesquelético a partir de materias reutilizables que se alimenten con energías limpias y que permitan a las personas con discapacidad motriz movilizarse con mayor facilidad en un contexto cotidiano. Y tenemos nuestros objetivos específicos, que nuestro primer objetivo específico sería caracterizar las diferentes discapacidades motrices existentes en Cartagena. Además de esto, también tenemos seleccionar las discapacidades motrices compatibles con el uso del exoesqueleto. Y por último, tenemos establecer las características estructurales y físicas de nuestro exoesqueleto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué nos motiva a hacer esto? Todo esto lo hacemos para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad motriz en su entorno cotidiano, ya que muchas personas con esta discapacidad no les permiten trabajar, y a causa de esto muchas familias en la ciudad de Cartagena pasan trabajo, y pues todo esto es lo que nos motiva. Ahora veamos qué es un exoesqueleto. El exoesqueleto es una máquina móvil consistente primeramente en un armazón externo que lleva puesto una persona y un sistema de potencia de motores hidráulicos que proporcionan al menos parte de la energía para el movimiento de sus distintos miembros del cuerpo. Ahora veamos cuál es la pregunta de investigación que hemos planteado para este proyecto. Nuestra pregunta ha sido: ¿cómo la ciencia, a través de la robótica y la tecnología, brinda solución a la problemática de movilidad a las personas con discapacidad motriz? También tenemos cuáles son los intereses y expectativas del grupo con el desarrollo de este proyecto de investigación. Pues nuestros intereses y todo esto es diseñar y desarrollar un prototipo exoesquelético a partir de las materias reutilizables, que alimentando con energías limpias permitan a las personas con discapacidad motriz movilizarse con mayor facilidad en un contexto cotidiano. Después de haber culminado con la etapa 1, seguimos con la etapa 2. ¿Cuáles son las preguntas problema? Entre una de estas tenemos: ¿cuál es la problemática que aborda la información, o cuál es el problema? El principal problema que aborda el proyecto de investigación es brindar solución a las personas con discapacidad motriz, o sea, extremidades inferiores, al permitirle a través de un dispositivo exoesquelético realizar sus labores sin ayuda de las demás personas, y con ello facilitar su incursión en la vida cotidiana al sentirse capaces de movilizarse por sí mismas. También tenemos otra segunda pregunta: ¿por qué es importante abordar este tema y aportar a su solución? Las principales razones que motivan a la realización de este proyecto tenemos: brindando una herramienta para la movilidad de las personas, inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, elevar autoestima y afectividad de las personas con discapacidad al sentirse más productivas, y por último tenemos aliviar la carga económica y emocional de las familias con personas con discapacidad motriz en el hogar. Ahora seguimos con la etapa 3. ¿Cómo se desarrollará la investigación? Va a integrar métodos cuantitativos y cualitativos que permitirá reunir la información perteneciente para diseñar este exoesqueleto. Nuestro proyecto se desarrollará básicamente en los siguientes aspectos: conformación del grupo, diseños, ajustes de proyecto, sus problemáticas, búsquedas de información relacionada, diseño de instrumentos para recoger la información, trabajos de campo, recopilación y análisis de la información, diseños y caracterización del exoesqueleto, y la socialización del proyecto, que es lo último que sería. Lo que consultamos para llevar a cabo nuestra investigación fueron
el ABC de la discapacidad, que el autor es el Ministerio de Salud, año de publicación en la página web, consulta la realización de investigación, y con todo esto fue algo relacionado los espectros más importantes sobre las políticas públicas nacionales sobre la discapacidad en Colombia. El aporte de investigación fue el marco normativo sobre la discapacidad en Colombia. No solo nos apoyamos en el Ministerio de Salud, también nos apoyamos en otras fuentes como el Portal de Discapacidad Colombia, Corporación de Discapacidad Colombiana y la empresa Tecnoayudas LTDA. También tenemos el DANE, el Mundo Futuro, entre otros. Nuestra etapa 4 fue diseñar instrumentos. ¿Cuál instrumento necesitábamos para recoger información a aporte de la investigación? El instrumento. ¿Qué información se espera recoger con este instrumento? Con el instrumento se buscaba incluir el instrumento como anexo e indicación en este espacio de ubicación. También hicimos entrevistas y revisión bibliográfica. Las entrevistas que hicimos fueron datos relacionados con el estilo de vida e información de las personas con discapacidad. Dentro de todo esto, buscamos en distintos barrios de Cartagena personas con discapacidades. Le aplicamos una pequeña encuesta y una pequeña entrevista a ver cómo se sentían ellas en su vida cotidiana. También fuimos a los salones de la ciudad escolar con FENALCO a hablarle a los estudiantes qué tanto conocían del exoesqueleto, pues el resultado fue grandioso, ya que todos ellos se animaron a participar y a intervenir en todo lo que nosotros hablábamos. Por último tenemos nuestra etapa 6, organizar y sistematizar la investigación. ¿Qué preguntas nos planteamos aquí? ¿De qué manera se organizan los datos recogidos con cada instrumento aplicado? Para desarrollar y dar respuesta a la situación planteada en el proyecto de investigación, se clasificó y se organizó la información de la siguiente manera. Conocer a través de entrevistas la percepción de las personas con discapacidad que permiten orientar a nuestro campo investigativo en la relación de aspectos que puedan incluir en nuestro proyecto. Se elaboró un formato de entrevista que permitió recopilar toda esta información y eso se muestra en distintas evidencias que se le enviarán al proyecto Ondas. Entre uno de los datos más importantes sobre la discapacidad en Colombia que recogimos fue que ustedes sabían que 2.9% de colombianos están registrados en la discapacidad de Colombia. Eso vendría siendo aproximadamente 1.448.889 colombianos tienen discapacidad en Colombia. ¡Wow! Deberíamos ponernos a pensar en todo esto y de cómo nuestro proyecto va a ayudar a toda esa cantidad de personas. También buscamos más información en el Ministerio de Salud, donde consultamos la estructura piramidal de la población con discapacidad. Lo clasificamos por edad, número de personas y de qué años a cuántos años aproximadamente hay personas que tengan discapacidad. También investigamos una parte que las personas con discapacidad según la pertenencia étnica. En esto encontramos que el afrocolombiano tiene el 71% de discapacidad, aproximadamente 110.502 personas. El indígena un 26%, 40.879 personas. El raizal aproximadamente un 2%, eso sería 2.358 personas. El palenquero tiene el 1%, eso sería 1.121 personas. Y el rock gitano, el 1%, eso sería aproximadamente 910 personas. También nos dimos la tarea de investigar las personas con discapacidad y víctimas del conflicto. Y entre todo esto nos dimos cuenta de que esto afecta mucho a las personas en su vida cotidiana, más que todas a las personas que no pueden trabajar, ya que la mayoría de personas con discapacidad motriz no tienen acceso al trabajo. Ante todo esto, nos vemos con la tarea diaria de ver y solucionar de qué manera podemos ayudar a estas personas con discapacidad motriz
Por eso diseñamos el llamado. Con el análisis y la consolidación de la información recopilada en el proyecto, el grupo de investigación HIT de la Ciudad Escolar Confenalco estableció una línea de acción y trabajo que permitiera diseñar un prototipo exoesquelético funcional con unas condiciones y características para que una persona con discapacidad motriz lo utilizara, para lo cual establecimos el siguiente plan de trabajo. Para el diseño del exoesqueleto se convocó al colegio a estudiantes que tuvieran las habilidades y competencias de diseñar y dibujar. Para preseleccionar el diseño más apropiado, estos bocetos nos sirvieron de base para definir y establecer nuestro diseño. En cuanto a nuestro diseño del esqueleto, podemos destacar los siguientes aspectos. Primero, para la estructura, el soporte de las piernas, articulaciones, con base a las extremidades inferiores, pues en esta parte nos basamos más que todo en la parte de las extremidades inferiores, en lo que se basa en el principio de manivela, la cual tiene un movimiento rotacional inducido por el actuador que hace girar a la barra. Después de este eslabón se conecta el siguiente formando una cadena cinemática de eslabones articulados. Se propuso un mecanismo de eslabones para extender y ajustar estas extremidades. Además, en esta parte hay una base que soporta el peso corporal de las personas. Son fijas y los anillos son sujetadores que permiten la firmeza a las extremidades inferiores y las articulaciones o acoples. Estos permitirán la flexibilidad entre los componentes o entre dos puntos de unión, lo que permitirá la ergonomía que no afecte a la articulación de la unión entre eslabones de la cadera y los de la rodilla. Además de esto también tenemos el del tobillo. El segundo es para el soporte del tórax, que propone una especie de chaleco tipo esqueleto con unas articulaciones para acoplarse con las extremidades inferiores. Esto permite darle firmeza y apoyo a la parte del cuerpo y asimismo al mismo tiempo contiene la fuerza energética que alimenta el exoesqueleto. Eso con el objetivo de dar flexibilidad a los componentes del tórax y las extremidades que facilite la ergonomía. Adosado a la estructura, estas son los dos mandos de control del brazo, la cual permite controlar los diferentes componentes del exoesqueleto. Para la parte de la función de energía o la fuente de energía, se definió que el exoesqueleto es alimentado por energía renovable, ya que utiliza sol como fuente, la cual es captada por medio de unos paneles solares que tiene arriba de la cabeza. Lo innovador de este mecanismo son los paneles solares que proponemos. Es que es plegable y sale de la parte trasera de la estructura del tórax, o sea, del chaleco, para luego desplegarse por encima de la cabeza de la persona, lo que nos permite que este pueda servir de gorra o visera para proteger a las personas del sol y al mismo tiempo captar la energía solar para el funcionamiento de este exoesqueleto. Luego de esto, el grupo simuló la estabilidad del exoesqueleto utilizando el laboratorio Lego del colegio para construir, automatizar y simular la estabilidad y el movimiento para que una persona pueda mantener o conservar el equilibrio en una estructura robótica. Para nuestro proyecto se simuló el exoesqueleto con una construcción, el Girobot. Este nos permitió probar y simular cómo el comportamiento de la estabilidad o es el equilibrio de un robot. En la fase de socialización del proyecto, hicimos la divulgación del proyecto con la socialización y presentación del proyecto en la comunidad educativa. Esta actividad permitió dar a conocer el proyecto de investigación y sus resultados. En cuanto al proyecto, nos permitió demostrar que sí se puede diseñar una estructura que brinde una alternativa de movilidad a las personas con discapacidad motriz en sus extremidades inferiores. A través de estas se les permitirá a través de un dispositivo exoesquelético realizar con autonomía las actividades cotidianas y con ello facilitar su inclusión en la vida cotidiana.